Welcome back. We are joined today by Nikolai Petro, a professor Bienvenido de of nuevo. political science at the Hoy nos University acompaña of Rhode Nikolai Island Petro, and profesor also de former Ciencias Políticas en la US State Universidad de Department Rhode Special Island Assistant y ex for asistente Policy especial of de the Soviet Política del Union. Departamento de So, Estado thank you very para la much Unión for coming Soviética. back. Muchas gracias por volver. Tenía muchas ganas de preguntarle qué podemos esperar en los próximos meses o años. Si Ucrania se derrumba ahora y la guerra llega a su fin, ¿qué podemos esperar que ocurra después en Ucrania? Sabemos que tanto Ucrania como Rusia afrontarán algunos problemas comunes. Cuando cientos de miles de soldados regresan de la guerra, siempre surgen desafíos sociales. Pero los rusos parecen salir de esta situación como vencedores, y Ucrania ya estaba bastante dividida al comienzo de la guerra. Parece que podrían pasar muchas cosas cuando todo esto se desmorone. Quizá deberíamos empezar por el principio. ¿Cree que Ucrania se está derrumbando en este momento o que está llegando a su fin? Hay varios analistas que creen que las propias negociaciones son una señal de que el aspecto militar de la guerra está llegando a su fin. He estado escuchando durante la última semana al clasicista italiano Luciano Canfora, un gran especialista en las guerras del Peloponeso y en la guerra civil ateniense que les siguió. Señala muchas cosas que considero dignas de mención y relevantes para este conflicto actual. Suponiendo, por ejemplo, que las partes implicadas, Rusia y Ucrania, puedan en términos generales compararse con Esparta y Atenas, una de las cosas que destaca es que la paz se anticipó en muchas ocasiones a lo largo de los 27 años de guerra, pero nunca llegó realmente a concretarse, aunque hubo acuerdos de paz temporales. Y en aquella época era común considerar la guerra como el estado normal de las cosas. Heráclito la describe célebremente como el padre de todo, que divide a esclavos y hombres libres y crea a ambos. Pero siempre está en constante cambio, y la propia guerra tiene periodos de paz que luego vuelven a descender en conflicto armado. Creo que eso puede tener mucho que ver también con el conflicto actual. Independientemente de lo que digan las personas implicadas en las negociaciones que desean, en realidad solo negocian para su vida política, no necesariamente para las generaciones futuras. Si se desea una paz más duradera, eso implica algo más que una simple negociación entre líderes políticos. Eso implica una transformación de la sociedad con respecto al enemigo, el otro. Y hablaré principalmente sobre Ucrania, aunque también estoy dispuesto a comentar sobre Rusia. Conozco un poco mejor Ucrania ahora porque he pasado más tiempo allí que en Rusia durante la última década o década y media. En Ucrania, el otro enemigo es a veces Rusia, a veces Polonia históricamente y a veces otros países. Pero también son siempre los otros ucranianos, es decir, aquellos que, desde la perspectiva de un grupo que llamaré, en términos generales, el corazón galiciano, la parte occidental de Ucrania, no comparten su matriz cultural occidental y, por tanto, no se consideran lo suficientemente ucranianos. Y como tal, sus lealtades se consideran sospechosas. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia de la Ucrania moderna desde 1991. Incluso en este tiempo de gran prueba, en una guerra importante con Rusia, hemos visto al gobierno aceptar la interpretación de sus partidarios nacionalistas más radicales, acusando a priori a quienes prefieren no hablar ucraniano, sino ruso, a quienes prefieren asistir a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana Canónica en lugar de a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, que fue creada con la bendición del Patriarca Ecuménico de Constantinopla, pero a instancias del expresidente Petro Poroshenko. En la práctica, constituye ahora una iglesia estatal que apoya el esfuerzo bélico en lugar de los esfuerzos por la paz. Y por último, aquellos que desearían mantener una relación pacífica, estable, provechosa y amistosa con los vecinos de Ucrania, en concreto con Rusia.
mientras que los nacionalistas se ven a sí mismos, en general, en un conflicto a muerte con Rusia. Rusia, a la que también tienden a definir como el Imperio Ruso, por el mero hecho de la existencia de la Rusia moderna, esta constituye una amenaza para la existencia de Ucrania. Por eso, desde el inicio mismo de la guerra, la única esperanza del gobierno ucraniano no era luchar con éxito contra Rusia por sí solo, sino reconocer que solo podría hacerlo si implicaba directamente a Europa en ese conflicto, es decir, en aquel momento a Occidente en general, Estados Unidos, la OTAN y Europa. Y ese esfuerzo dio fruto en el rechazo de las iniciativas de paz emprendidas por Rusia y Ucrania, que habían conducido a un acuerdo provisional en Estambul en abril de 2022. En ese momento, como sabemos, Boris Johnson, con el apoyo sin duda de Estados Unidos, voló a Kiev y dijo: «Nosotros, Europa, no estamos preparados para ceder en esta lucha. Debéis continuar y luchar, y os proporcionaremos todo lo que necesitéis para seguir adelante». Eso no resultó ser así. Europa no cumplió sus promesas y sigue sin cumplirlas. El ejemplo más notable y reciente es el fracaso a la hora de elaborar un paquete de ayuda financiera adecuado para la supervivencia del esfuerzo bélico ucraniano, por no hablar de la reconstrucción y de todo lo que vendría después. Pero la cantidad supuestamente acordada por la Comisión Europea, unos 105.000 millones de dólares, corresponde a 2 años, lo que no cubre el déficit presupuestario real del propio Estado ucraniano, por no hablar del esfuerzo bélico. Eso sería una categoría aparte. Ni siquiera cubriría el déficit presupuestario real durante ese periodo. La mayor parte de esa suma se destinaría a cubrir el presupuesto actual, es decir, el déficit del próximo año. Así que nosotros, los europeos y los estadounidenses, seguimos manteniendo a Ucrania con respiración asistida, pero sin permitirle sanar. Y es precisamente esa recuperación la que creo que es tan desesperadamente necesaria, pero de la que muy pocas personas fuera de la propia Ucrania están hablando realmente. Porque cuando termine la parte militar de la guerra contra el agresor externo, no está claro cuál será la actitud del gobierno hacia esos otros ucranianos a los que ha calificado constantemente, incluso durante esta guerra, de posibles traidores. Una expresión, por cierto, que Petro Poroshenko, el expresidente, utilizaba con mucha frecuencia. Solía referirse a los hablantes de ruso y a la gente del este como una quinta columna en Ucrania, y en eso seguía a su predecesor, Viktor Yushchenko. Esa retórica no ha sido tan habitual en Volodymyr Zelensky, pero en la práctica ha continuado e incluso ampliado la misma legislación restrictiva sobre religión, lengua y memoria histórica que dio lugar a esta hostilidad interna que la sociedad ucraniana aún no ha afrontado. Pero cuando las cosas se desmoronen, y lo harán, la gente, por supuesto, buscará a alguien a quien culpar. Mencionaste a quienes pueden ser vistos como traidores, que no se comprometieron adecuadamente, y eso es una cosa. Y por supuesto, también hay actores externos a los que se puede señalar. Quiero decir, habrá, supongo, resentimiento hacia Rusia durante décadas. Pero como dijiste, también existe esta idea de que Occidente los traicionó, y hay algo de verdad en ello. Cuando Estados Unidos y el Reino Unido convencieron a Zelensky de abandonar las conversaciones de Estambul, el acuerdo era más o menos: te apoyaremos hasta el final, hasta que Rusia sea derrotada. No ha sido así. Y también oigo voces en Ucrania preguntándose por qué los europeos intentan mantenerlos en la lucha después de que la guerra esté perdida. Y muchos más o menos sugieren que, Ucrania está siendo dejada sola para luchar mientras Europa se prepara. Pero algunos también dirían que podrían ir contra su propio liderazgo. Por supuesto, hay mucha ira, especialmente ahora, con los escándalos de corrupción, quizá incluso hacia el propio Zelensky. Sé que Arestovich, su antiguo asesor, dijo una vez que Zelensky tendría que ser traído a casa en una jaula cuando terminara la guerra, suponiendo que huyera.
podría haber ira. Los hablantes de ruso podrían ser vistos como traidores. Algunos podrían dirigir su ira hacia los nacionalistas. Pero también, ¿qué pasa con todos los ucranianos que se han estado escondiendo o esquivando? Es mucho. ¿Cuántas personas han estado realmente en el frente luchando? There's a member of Front of lines parliament. fighting. This is a lot of Mem- people. Yeah. There's a member of parliament. Eso es mucha gente. Hay un miembro del Parlamento que incluso propuso la idea de privar a los ucranianos en el extranjero de sus derechos políticos, de la ciudadanía, porque no son, como tú dices, políticamente ucranianos. Así que, además de cualquier atributo cultural, religioso o étnico, también se está planteando, al menos como idea, tener criterios políticos para ser un ucraniano auténtico. El tema común en lo que acabas de describir es el odio. Odio, sí. Y no se puede construir una sociedad benévola, sobre el odio hacia los demás. No da buenos frutos que puedas compartir con tus vecinos, con tus hijos. Las personas que crecen en entornos de odio, por supuesto, primero como niños, lo he visto yo mismo en la comunidad de emigrantes en la que crecí durante la Guerra Fría. During the Cold War, there were many people who Había muchas personas que conservaban un sentimiento de odio, ya fuera contra los alemanes por haberlos invadido o contra otras naciones. Pero yo, perteneciente a la generación sucesora y joven, habiendo crecido en Europa y en distintos países, no podía compartir ese odio. No veía el motivo porque no era mi experiencia. Así que cuando conocí a otros de mi edad en aquella época, en la veintena, jóvenes descendientes de emigrados de los estados bálticos, de Ucrania o de otros lugares donde a veces coincidíamos, el discurso empezaba con ellos repitiendo lo que sus padres les habían contado. Y luego muy pronto podía ver cómo cambiaba. Sabes, me caes bien, no eres como ellos. Y entonces todo se vuelve más fácil. and it becomes easier. It's just so much harder to sustain hate. Es mucho más difícil mantener el odio que dejarlo atrás y empezar a fomentar la calma, la comprensión y finalmente lo que la Biblia llama amor, que no es más que un sentimiento de simpatía y compasión hacia los demás. Y creo que eso es, o al menos espero que sea, el estado natural de las cosas. Porque cada vez que me he encontrado con el odio a lo largo de una o dos generaciones, como recuerdo, es una mala copia de lo que los padres e incluso los abuelos experimentaron. Y hay una ambivalencia incluso en los padres y los abuelos, porque muchos de los que he conocido a lo largo de mi vida lamentan que sus vidas acabaran centradas en un odio con el que no querían que sus hijos cargaran. Their children to be burdened with. They wanted their children to have opportunities and their grandchildren. Querían que sus hijos y nietos tuvieran oportunidades, pero no podían dejarlo ir. El odio los había impregnado tan profundamente que no podían ver más allá de él. Y al final de sus vidas percibí en algunas personas una gran ambivalencia sobre si realmente era tan importante aferrarse a ideales efímeros, parte de esa necesidad de mantener construcciones míticas como las naciones. El patriotismo es ideas arraigadas en gente contemporáneos y en líderes políticos concretos. Todo eso acaba desapareciendo. Y al final es voters por ¿a qué merecía realmente la aferrarse a él? Actually was worth holding on to. What longer values? ¿Qué valores más duraderos? ¿Qué significado más profundo tiene la vida? Y eso, por supuesto, te lleva de nuevo a la compasión, creo yo, y a una amplia perspectiva histórica. Recuerdo que el gran historiador británico Sir Herbert Butterfield decía que todos deberíamos mirar la historia y a nosotros mismos como actores en ella y sentirnos un poco avergonzados por lo que hicimos. Y eso se aplica a todos en el drama histórico. Por supuesto, el impulso inmediato es echar la culpa. Pero cuando prestamos atención a nuestra mejor naturaleza, comprendemos que todos tenemos parte de culpa cuando ocurren cosas malas, cuando suceden tragedias. You also see this from foreign actors, that is
También se ve esto por parte de actores extranjeros. Trump parece estar ya construyendo un argumento de que hizo todo lo que pudo, pero que Zelensky no quería la paz y que los europeos la estaban saboteando. Prometió hacer cualquier cosa, vender cualquier arma, bla, bla, bla. Ya sabes, le negaron eso. Mientras tanto, los europeos, cuando todo se venga abajo, dirán, bueno, ya sabes, los estadounidenses te traicionaron. Fue Trump quien lo abandonó. Así que todos se están preparando para señalar con el dedo. Y sí, simplemente, no lleva a nada bueno, creo, toda esa idea de aprender algo de esto. The whole idea of learning something from this. The word that the Greeks used to describe La palabra que los griegos usaban para describir lo que debe ocurrir después de una guerra es catarsis, un vaciamiento del alma de todas las pasiones para que puedan entrar otras distintas, concretamente la compasión, la sensación de que otros sufrieron quizá tanto o incluso más que yo durante esta guerra en el otro bando. Sabes, todos pensamos en la gran novela de Éric Maria Remarque sobre la Primera Guerra Mundial, sin novedad en el frente, y en el sacrificio sin sentido del héroe, que murió, creo, el último día de la guerra. Ya empezaba a sospechar que había poco valor en aquello por lo que se luchaba. Y por supuesto, después de la Primera Guerra Mundial, tenemos toda la gama de poetas británicos antibelicistas, Owen, Sassoon y otros, que cuestionaron el significado del patriotismo. the meaning of patriotism. I see value in patriotism. Yo veo valor en el patriotismo. Me gusta la idea del patriotismo, pero lo entiendo como un patriotismo. El único patriotismo que creo que tiene valor es un patriotismo escrito en minúsculas, es decir, un patriotismo local, del tipo que era típico de las ciudades-estado. Y cuando crece, se expande, se metastatiza al nivel de las naciones, se convierte en algo muy distinto, se convierte en nacionalismo, que es una ideología que no es mejor que cualquier otra, porque absorbe todos los valores, todo lo bueno, y lo pervierte, de modo que el sacrificio de todo lo que aprecias por la supervivencia de la nación se convierte en la única cosa buena. Survival of the nation becomes the only good thing. And Y esa es una proposición muy peligrosa, porque de hecho conduce directamente a la guerra. Uno no puede detenerse a pensar en cosas como el interés nacional. ¿Qué es realmente el interés nacional? ¿Cómo coinciden los intereses de la nación con los míos? ¿Qué motivo tengo? ¿Cuál es un buen motivo para defender el interés nacional? A todos se nos dijo que dejáramos de pensar en esas cosas, porque no es apropiado que la gente de nuestra posición piense en ellas, que los funcionarios decidan y reflexionen sobre eso. Ellos saben más que nosotros. Y estamos en una época, quizá no tan inusual, probablemente más típica que excepcional en la historia humana, en la que de hecho no solemos pensar en esas cosas. We don't tend to think about those things. And we suffer the consequences of what... Y sufrimos las consecuencias de las decisiones que toman nuestros líderes, sobre las cuales tenemos muy poco control, especialmente en ley y en la Comisión Europea, que, como saben los politólogos, lleva décadas sufriendo lo que llaman el déficit democrático, es decir, el hecho de que no existe un control popular directo sobre las instituciones de la Unión Europea. Pero ahora se ha desviado por completo, y la falta de cualquier tipo de limitación institucional sobre las acciones de la UE, combinada con la autoridad ampliada que ahora exige a los gobiernos nacionales, ha creado, en mi opinión, un monstruo voraz en medio de nosotros. Y no estoy seguro de qué mecanismos existen que sean fácilmente accesibles para que los europeos puedan revertir eso. Creo que no solo habrá muchas culpas dentro de Ucrania, como has sugerido, sino también entre los europeos. La UE parece haber aprovechado este conflicto para centralizar mucho poder. Como has dicho, von der Leyen, Kallas, todos ellos no deberían tener el tipo de poder que tienen ahora. Pero por supuesto, nunca se deja pasar una buena crisis. Pienso que una vez que esta guerra termine y quede claro que los rusos no van a marchar sobre París, no habrá ninguna más la Unión Soviética. Supongo que intentarán apoyarse en la idea hemos ganado en Ucrania.
We won because Russia wanted all of Ukraine, but overall, I think Pero en general, creo que con todas las mentiras que se han contado a lo largo de los años, mucha gente probablemente se preguntará, ¿por qué no tuvimos diplomacia? ¿Por qué nos quedamos al margen mientras morían cientos de miles de jóvenes? Cuando nuestros líderes fingían que solo había 31,000 muertos en Ucrania, en lugar de cientos de miles. ¿Por qué seguían diciendo mes tras mes que Ucrania estaba ganando, cuando era evidente que no era así? ¿Cómo pueden explicar el colapso económico, la creciente irrelevancia de Europa? Quiero decir, va a haber muchas preguntas, excelentes razones, al parecer, para continuar la guerra. Bueno, eso parece ser todo. Y ni siquiera se trata de una teoría conspirativa. Esto se escucha de líderes de aquí, de Finlandia. Es bastante problemático para una paz mala, porque entonces Rusia estaría justo en la frontera finlandesa. Lo oímos también de los estados bálticos, e incluso el antiguo primer ministro de Dinamarca dijo que es mejor mantener la guerra que tener paz. La paz podría ser más peligrosa que la guerra. El actual jefe de inteligencia de Alemania afirma que deberíamos mantener a los ucranianos luchando al menos 5 años más para prepararnos. Temen que, si llega la paz, la distracción ucraniana desaparezca y tengan que enfrentarse solos a Rusia, especialmente ahora que Estados Unidos se está retirando un poco. Hay un bloguero que escribe de forma esporádica, creo que se llama Mark Chapman. Escribe bajo el título The Kremlin Stooge. Estuve revisando algunos de sus artículos que no había tenido la oportunidad de leer con atención antes, los que había recopilado en los últimos 6 meses. Y tiene un título muy inteligente e intrigante. Dice, bueno, desde nuestra perspectiva, millones de eslavos están muriendo. ¿Qué no hay que amar, básicamente? Sabes, creo que desde una perspectiva occidental, tanto de inteligencia como estratégica, Ucrania a largo plazo plantea no menos problemas a la política de identidad europea y a la unidad europea que Rusia. Solo que es a una escala un poco menor, pero los mismos problemas. Los problemas de integrar un país ortodoxo, los problemas de una nación que siempre tendrá una minoría considerable de personas que sienten cierta simpatía por Rusia. Si Rusia es designada como el enemigo, eso significa que existe una quinta columna interna. Una de las razones por las que el liderazgo de la OTAN en los años 70, según recuerdo, desconfiaba mucho de Italia era el alto porcentaje de comunistas en los gobiernos locales. Como resultado, usábamos plenamente el ejército anchamente rever secretos milis que otros miembros de la OTAN considerados más fiables. Ese problema ahora es aún mayor en el caso de Ucrania. In the case of Ukraine. Of course, it does seem very unlikely at this point. Por supuesto, parece muy poco probable en este momento que Ucrania llegue a ser miembro de la OTAN. Y para añadir una tesis controvertida, si la OTAN sigue existiendo cuando esté dispuesta a aceptar a Ucrania, el mismo problema se plantea para la UE. He leído con atención los puntos del plan entre la UE y Ucrania y del plan entre Rusia y Estados Unidos. Tienen algunas áreas de coincidencia, pero también diferencias significativas. Algunos de los puntos que Ucrania quiere plantear están muy alejados de la realidad, y la adhesión es una ellos. And I'm talking about EU membership being one of them. The expectation that there could be an expedited La expectativa es que podría haber un proceso acelerado, incluso único, para Ucrania, que podría concluir tan pronto como en 2027 con la adhesión de Ucrania a la UE. En realidad no existe ningún precedente para ello, ni ningún mecanismo que lo permita. Y bastaría con que un solo país, hay varios ahora mismo en la UE, se opusiera a este tipo de proceso acelerado, sin mencionar las dificultades financieras ni las sociales, pero incluso el propio procedimiento, tal y como los ucranianos lo imaginan y plasman por escrito, no se corresponde con ninguna realidad existente dentro de la Unión Europea. Y cuando se observa ese tipo de desconexión con la realidad europea, uno no puede evitar preguntarse en qué otros ámbitos los negociadores están igualmente alejados de la realidad.
similarly detached from reality. This comment of yours on Ese comentario tuyo sobre eslavos matando a eslavos es casi una fantasía de la Guerra Fría. Tienes a las dos repúblicas más grandes de la Unión Soviética, rusos y ucranianos, matándose entre sí por cientos de miles. Impulsas la expansión de la OTAN, lo que de forma muy previsible desencadena una guerra. Bloqueas todas las iniciativas de paz, suspendes toda diplomacia, envías armas y luchas hasta el último ucraniano. Quiero decir, esto es más o menos lo que hemos hecho. Parece, pero lo que dijiste antes sobre esa catarsis o purificación, he hablado antes con Alistair Crooks sobre la idea de que quizá, en la derrota, esto sea algo por lo que los europeos tengamos que pasar, porque nos hemos alejado mucho. Si miras la arquitectura de seguridad europea hoy en día, no solo cómo se está desmoronando, sino la falta de voluntad incluso para debatirla de forma sensata. Es que o bien aplaudes todo lo que hace la OTAN, o eres un agente de Putin, más o menos. Pero los líderes políticos en Europa parecen ahora convencidos de que la paz solo puede lograrse derrotando a Rusia. Su mentalidad parece ser que el mundo se compone de buenos y malos, así que la paz se crea cuando las fuerzas de la luz triunfan sobre las fuerzas de la oscuridad. Pero en algún momento, si queremos sobrevivir, creo que la realidad y el sentido común deben volver. Líderes menos fanáticos empezarían entonces a hacerse las preguntas que siempre se han hecho. ¿Qué genera seguridad entre estados que compiten por la seguridad? Podríamos volver a debatir el valor de la diplomacia, reconociendo las preocupaciones de seguridad mutua, la empatía, la reducción de la competencia en materia de seguridad y la seguridad indivisible. En una arquitectura de seguridad inclusiva, no he oído que se hablen de estos temas a lo largo de los años, solo que Rusia es muy malvada, y eso lleva a una dependencia excesiva de la disuasión y la contención. Es el único lenguaje que escuchamos. Lo vemos ahora en el ámbito de la seguridad, en las propuestas de paz impulsadas por los europeos. La paz, según ellos, significa que debemos tener a la OTAN allí, tropas europeas, garantías de seguridad, un ejército de tiempo de paz de 800,000 efectivos. Es decir, ese es su enfoque, pero no es la única receta para la paz. Por supuesto, México debería tener seguridad frente a futuros ataques estadounidenses, pero no puede basarse en que China llene el país de misiles apuntando a Washington. Eso no tiene mucho sentido. ¿Ves tú también esa misma dependencia excesiva de la disuasión y la contención? Bueno, en última instancia, los incrementos militares no evitan el conflicto, lo mantienen a un nivel más bajo. Nunca permiten que el conflicto muera realmente. Es como poner una olla a fuego muy lento, pero sin apagar nunca la llama. Y eso fue la Guerra Fría. Un esfuerzo por convencer al otro bando de que no atacara, manteniendo un nivel suficientemente alto de capacidad militar para disuadirlo. Por otro lado, lo que se suponía que debía ser un elemento disuasorio para mantener la paz, la existencia misma de esa disuasión, se señalaba entonces como la razón por la que no podíamos ser amigos, por la que no podíamos tener relaciones realmente beneficiosas con Rusia, con la Unión Soviética en aquel momento. La distensión fue una propuesta atractiva en Occidente para intentar conciliar la rentabilidad de nuestras relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Soviética con el mantenimiento de la disuasión, pero con menos énfasis en la disuasión y más en la construcción de una red de relaciones entre las dos superpotencias que pudiera conducir a algo aún mejor. And that might lead to something even better. That was the idea. And if you want, esa era la idea. you could see analogies. Y si se quiere, se pueden ver analogías con lo que Trump sostiene actualmente que debe ser el cambio en la forma de pensar de Estados Unidos hacia Rusia. Es decir, que para establecer una nueva relación necesitamos reforzar esas redes alternativas y no limitarnos a confiar en la disuasión militar, de la que ya tenemos suficiente. Ese es, creo, el argumento.
Todo esto, en mi opinión, tiene sentido. Pero el problema es Europa. Y Europa, como he dicho en otros lugares, es aquí el elemento que estropea las cosas, en su propio perjuicio. No veo ninguna manera, incluso si Ucrania de algún modo resulta victoriosa o desafiante, no es realmente tan importante o desafiante. It really isn't that important whether it is victorious or it's defined as victorious in this conflict. Si esa narrativa de haber sido victoriosos en este conflicto llega a ser la aceptada en Europa, no cambiará la forma en que el resto del mundo ve a Europa, como perdedora por no haber evitado el conflicto. Uno de los puntos más sólidos, creo, en el enfoque de Trump es su argumento, que lo sé, suena absurdo y egocéntrico, pero puede que haya un significado más profundo cuando Trump dice que este conflicto no habría ocurrido si hubiera comenzado bajo su mandato. Bueno, no lo sabemos, eso es muy especulativo, pero el argumento, creo, es que él habría previsto las dificultades a largo plazo que surgirían en ámbitos que creíamos no relacionados, porque asumimos que Rusia era más débil de lo que realmente era. Y esta es una falta de visión estratégica de la que Europa adolece. Predijeron la debilidad de Rusia, lo rápido que capitularía ante las exigencias de la OTAN y de Europa sobre Ucrania. Supusieron que Rusia sacrificaría lo que definía como su interés estratégico en Ucrania, se retiraría y aceptaría la derrota. Pero cuando eso no ocurrió, Europa se quedó con una visión estratégicamente vacía, sin salida posible. Incluso si, como dije, la prensa europea dominante declarara victoriosa a Ucrania, no se vería así en el resto del mundo. Y creo que la mayoría de la gente que observa la situación actual de Europa puede ver que solo va a empeorar para los europeos, para la UE y la OTAN en particular, tanto en el plano financiero como en la incapacidad de sostener a la vez un estado de bienestar y un estado de guerra. Y diplomáticamente, la irrelevancia de la UE, siempre llegando tarde a la mesa, sin haber tenido nunca, a lo largo de los 4 años de guerra, una propuesta de paz propia, sin liderar nunca hacia una resolución ni mostrar un camino para poner fin a este conflicto, limitándose únicamente a defender una victoria militar, pero sin desplegar realmente ni estar dispuesta a proporcionar los recursos necesarios para un cambio real en las líneas del frente, lo que habría implicado tropas europeas, tropas de la OTAN en primera línea, así como un apoyo militar más generoso. Básicamente, querían una victoria ucraniana a costa de vidas ucranianas, y estaban dispuestos a gastar un poco más de dinero, pero no demasiado, para no incomodar a los contribuyentes europeos. Y eso, creo, siempre fue una receta para el desastre, algo que ya podía haberse previsto a finales de 2022 y sin duda en 2023. Parece que caímos un poco en nuestra propia propaganda, porque durante muchos años todo el mundo repetía lo mismo, que Rusia es, más o menos, una gasolinera disfrazada de país, ese tipo de retórica. Y cualquiera que dijera, bueno, en realidad es un país bastante fuerte, tiene mucha soberanía tecnológica, bla, 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 era criticado. No depende tanto de la energía como muchos tienden a exagerar. Esto se consideraría como una postura prorrusa, lo que significa que no recibe atención ni tiempo de emisión en los medios. Así que parece que nos metimos en esto, pero los europeos también tuvieron que verse arrastrados. Viktor Orbán hizo este comentario delante de Trump, diciendo que los europeos al principio eran algo reacios a entrar en esta guerra. Pero Estados Unidos y el Reino Unido vendieron esta guerra a los europeos continentales, con el argumento de enviaremos las armas, impondrán las sanciones, Rusia se tambaleará en el campo de batalla, su economía se derrumbará, el rublo será escombros, ese tipo de retórica. Y por supuesto, Rusia quedaría aislada en el sistema internacional. Así que se asumía que los rusos tendrían que inclinarse, esencialmente, y aceptar que era el hegemón colectivo de la OTAN quien tendría la última palabra sobre lo que ocurriera en Ucrania.
Es notable lo comprometido y asertivo que está el Reino Unido en esta narrativa, porque ni siquiera es miembro de la UE y aún así intenta posicionarse como el líder de la facción europea favorable a la guerra, y lo hace gracias a la disposición de Francia y Alemania a aceptar ese papel. Creo que Gran Bretaña está desempeñando su papel tradicional de enfrentar a diversas fuerzas, aliados potenciales, aliados e incluso posibles enemigos, entre sí para salir victoriosa. Si para la UE en su conjunto, el conflicto en Ucrania se percibe como una forma de reducir el poder de Rusia y debilitar al este en general, entonces desde la perspectiva de Gran Bretaña, la nación insular de Gran Bretaña, Europa siempre ha desempeñado ese papel. Great Britain, Europe has always played that role, and Europe is indeed the buffer that to some extent needs to. Y Europa es en efecto el amortiguador que hasta cierto punto necesita ser debilitado, o puede serlo. Y si se debilita, entonces las perspectivas del Reino Unido como potencia global, con suerte aliada con Estados Unidos, aumentan en correspondencia con el debilitamiento de Europa. Esta no es, una vez más, una situación inusual si se observan las guerras del Peloponeso. Había dos grandes rivales, Atenas y Esparta. Pero alrededor de cada uno de ellos había naciones más pequeñas, ciudades-estado menores que cambiaban de lealtad a lo largo de toda la guerra, dependiendo de qué conjunto de alianzas consideraban más beneficioso para ellas y de qué bando estaba en alza o en declive en un momento determinado del conflicto. Así que probablemente deberíamos pensar en toda la matriz global centrada en Europa, de la misma manera, y reconocer que todas las naciones dentro y alrededor de la UE están compitiendo por beneficios y posición en un mundo posterior a la guerra. Una de las entrevistas más interesantes que han salido de Ucrania en mucho tiempo fue la de principios de esta semana, o quizá a finales de la anterior, con el jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirilo Budanov. Él vuelve una y otra vez a la teoría del realismo en política, subrayando que deben existir negociaciones. Insinúa con fuerza la idea de que Ucrania y Rusia deben negociar directamente entre sí para resolver las cosas en beneficio mutuo, lo que puede no coincidir necesariamente con los intereses de sus vecinos. Y vuelve siempre a una palabra que repite una y otra vez, geopolítica. Dijo que en última instancia todo se reducirá a la geopolítica, y reconoce con mucha franqueza que no utiliza la palabra propaganda. El entrevistador pregunta, ¿y la propaganda? ¿No es eso falso? Pero lo nuestro es información. Y él responde, ya sabes, todos tenemos nuestras políticas de información y prefiero dejarlo ahí. No se esfuerza en defender la retórica de los medios ucranianos, ni, en ese sentido, la oficina del presidente. Pero está siguiendo lo que creo que la mayoría de los realistas políticos reconocerían como una política ajustada a lo que él considera los intereses a largo plazo de Ucrania. Me parece una entrevista muy valiosa en Suspilne, el medio en el que aparece. As the outlet where it appeared. Well, I praised then Budanov for his honesty on this because Bueno, given so much has been alabo at a stake Budanov against por su Russia, honestidad en Ukraine, este but also the asunto, Western porque hay countries. mucho en juego, Everything has no been solo para thrown Rusia y at this, Ucrania, sino military también power, para los economic países power. Of occidentales. course, the Se ha efforts to volcado control todo en esto, narratives by poder manipulating militar, media, poder económico and y, por information. supuesto, los This esfuerzos is, por controlar las something that narrativas you should manipulando have los the medios y la this información. assumption when you're pushing Este ha that, sido un tema clave, somehow la suposición this que estás principle of, defendiendo de que de algún modo este principio de noticias fiables se ha elevado por encima de la guerra de propaganda. Es un poco ingenuo pensar que esto no sería una herramienta para todos los actores implicados. Yo simplemente asumí desde el primer día que estadounidenses, europeos, rusos y ucranianos recurrirían intensamente a la propaganda. Pero déjame hacerte una última pregunta, porque escribiste un artículo en agosto en Responsible Statecraft, donde decías que, para lograr la paz en Ucrania, Drusili, Timeningnis Dichirotingrith. Russia also needs security guarantees. Now, I thought this was interesting because Ahora, me pareció interesante, porque creo que fue Lavrov quien señaló recientemente, hace 2 o 3 semanas, que no se oponen a incluir garantías de seguridad en un acuerdo de paz, pero que Rusia también necesita garantías de seguridad.
Esto nos remite a lo que los rusos pedían en 2021. Sin embargo, los europeos respondieron rápidamente que Rusia no necesita garantías de seguridad. Ucrania es la víctima. Rusia es el agresor. Uno es el bueno, el otro es el malo. Y solo la víctima necesita garantías de seguridad. Es como si eso fuera simplemente sentido común, como si así funcionara el mundo. Pero, de nuevo, eso refleja una determinada visión de la seguridad. Me preguntaba si podrías desarrollar esa idea en términos de lo que se requiere. Sí, el conflicto, la guerra actual en Ucrania, no tiene nada que ver con la necesidad básica que tienen los países de seguridad. Esa es una característica permanente. La necesidad de seguridad es una constante en las relaciones internacionales. Todos los países que existen buscan garantías de seguridad para sí mismos. Así que lo que Rusia está planteando es una parte elemental del sistema internacional y debería tratarse como tal, independientemente de los conflictos en los que los países estén implicados entre sí o con terceros. Eso debería ser evidente, porque si un país no se siente seguro, intentará establecer esa seguridad en sus propios términos, por los medios que sean necesarios. Y es precisamente para evitar empujar a los países a esa situación, por lo que se negocian pactos, tratados y acuerdos de seguridad a largo plazo. Así que no tiene ningún sentido vincular esas dos cosas. Creo que existe la sensación de que cuando nos abstraemos de la guerra actual para centrarnos en la conducción de las relaciones internacionales, que continúan y persisten incluso durante la guerra, por se reanudarán con mayor intensidad tras el conflicto militar, Rusia empezará a extraer esos acuerdos de seguridad. Y necesita hacerlo también con Europa. And will need to do them also with Europe. There's, I think, no question that Russia... Creo que no hay duda de que Rusia querría tener con Europa el tipo de relaciones que ha establecido con China, con Vietnam, con la India, relaciones confidenciales y privilegiadas de beneficio mutuo que dejan de lado o no abordan en absoluto cuestiones de ideología y valores, que son cuestiones axiológicas poco adecuadas para cualquier forma de negociación. Al fin y al cabo, si sé que eres malvado, ¿por qué debería siquiera tolerar tu existencia? No debería. Eso es la antítesis de diplomacia. Pero, Robert, eso dura para siempre, y que las dinastías políticas existen no duran para siempre. That exist do not last forever. We have had in Germany. En Alemania hemos tenido una dinastía política, esa dinastía conocida como la Große Koalition, la Gran Coalición, el SPD y la CDU. Durante, 3 o 4 décadas básicamente con partidos menores girando a su alrededor. Pero ahora, a finales de 2025, el partido más popular en Alemania es la AfD. Ya no es ni la CDU, la Unión Demócrata Cristiana, ni los socialdemócratas. En una democracia, que Alemania se considera a sí misma, esto tiene que tener consecuencias políticas. Y aunque no podamos especular con mucho conocimiento sobre la naturaleza de esas consecuencias políticas, supondrá un cambio respecto al statu quo actual. Otros analistas de Europa observan a los principales actores, Francia en particular y Alemania. Podría incluirse a Italia, debido a algunos miembros influyentes de la coalición, que son mucho más escépticos respecto a la política de la AUR hacia Ucrania que la actual primera ministra, Giorgia Meloni. En Gran Bretaña se oyen cosas distintas. No sigo mucho la política británica interna, pero por lo visto Starmer no es tan popular. Y la naturaleza de los sistemas parlamentarios es que pueden cambiar mucho más rápido que las instituciones republicanas estáticas que tiene Estados Unidos. Así que, mientras que en Estados Unidos estamos atascados con la administración Trump durante varios años más, incluso si la Cámara pasara a los demócratas, el poder ejecutivo, especialmente tal como lo ejerce este presidente, ha demostrado ser muy agresivo y muy afirmativo. No tengo ninguna duda de que seguirá impulsando la agenda política aislacionista de Trump, que da prioridad a poner a Estados Unidos en primer lugar.
En Europa podríamos tener una cascada repentina de cambios políticos, momento en el cual la cuestión de qué hacer con Ucrania pasará a ser secundaria para muchos. Ukraine will be secondary to many. At the end of this process, it will become much Al final de este proceso, será mucho más fácil que hasta ahora, y ya hemos visto el patrón, avanzar hacia un abandono de Ucrania, tanto en el plano financiero como en el militar. Es otra reaparición de la famosa fatiga ucraniana, a la que los líderes occidentales se referían constantemente a principios de los años 2000. La esperanza de que Ucrania se transformara y al mismo tiempo la decepción de que no lo haya logrado y haya vuelto a sus patrones habituales. Creo que es probable que Europa también llegue a ese punto, aunque no sé exactamente cuándo. Pero preveo que dado el déficit de fondos en Europa, es probable que no sea en un futuro lejano, sino en 1 o 2 años, cuando veamos cambios significativos en la política europea hacia Ucrania. Well, thanks for sharing your insights. It's Bueno, gonna be- gracias por compartir tus Yeah, I ideas. don't see any good scenarios Sí, out no veo there. ningún buen escenario una vez que Ucrania empiece a desmoronarse, ni en Ucrania ni en el resto de Europa. Por supuesto, si hubiera algunas lecciones que aprender, entonces podría salir algo bueno de todo esto. Pero asumir que el conflicto terminará cuando acabe la guerra, creo que es una suposición que merece ser cuestionada. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo. Thank you very much for taking time. and happy Rif ihilat vantenuero peri toltuistes. Feliz año nuevo. Yes.